Bien, abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 14, el texto que tenemos allí en el proyector, en la pantalla. Voy a invitarles a ponerse de pie. Vamos a leer del capítulo 14 de Génesis los primeros 16 versículos. Génesis capítulo 14, versículos 1 al 16. Pues la lectura, nuestro hermano Arturo Fernández. Usted puede dirigirnos en la oración, usted puede leer. Muy bien. Génesis 14, versículo 1 dice: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaban en el Sinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias porque tú eres el poder y la gloria en Dios. Señor, tu palabra se ha abierto, tu palabra ha salido. Señor, prepara nuestros corazones para que ella pueda penetrar, Señor, en los mismos, para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y podamos hacer hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Vamos a recordar que ahora es el tiempo de escuchar, así que todos vamos a quedarnos quietitos en los bancos y prestar atención a la palabra de Dios. En el año 2013, en Villa Domínico, tuvo lugar un hecho muy particular. Quizás alguno de ustedes leyó noticias referidas a eso. Un hombre había sido amenazado por su pareja de que si no conseguía una vivienda donde pudieran ir a vivir, la familia, ella lo abandonaría. Un hombre recibió esa amenaza de su pareja, y ante esa encrucijada, el hombre se acercó a la casa de un anciano que vivía solo, le quitó la vida, ocupó su casa y luego llevó a su familia a vivir en esa casa usurpada, en esa casa robada. Llevó a su pareja y a los hijos de esta a vivir allí. Y es tomando como base la pregunta que nos estamos formulando durante estos domingos, como base de los estudios en la Escritura, este hombre llevó a su familia a vivir a una casa robada. Probablemente a usted jamás se le ocurriría hacer una cosa así. Probablemente
jamás llevaría a su familia a vivir en una casa usurpada. Pero aunque nunca la lleve hacia esa experiencia, de hecho, usted está llevando a su familia hacia alguna parte. Está llevando a su familia hacia alguna parte. Por eso la pregunta, ¿hacia dónde estás llevando a tu familia? La familia va hacia donde el que la guía determina. Con las cosas que son importantes para nosotros, los esposos y padres, con las cosas a las cuales les damos atención, con las cosas para las cuales vivimos dedicándoles tiempo, energía, conversación. Nosotros como esposos y como padres estamos determinando el rumbo para nuestra familia. Aunque seamos conscientes de eso o no, aunque nos parezca una expresión tremenda o demasiado dramática, estamos llevando a nuestra familia hacia cierto lugar. El domingo pasado nosotros vimos, tomando nota de los últimos versículos del capítulo 13 de Génesis, a dos hombres que con sus decisiones y con sus intereses llevaron a sus familias a destinos muy diferentes entre sí. Vimos como, por un lado, Lot, cuyo corazón estaba puesto en las cosas de la tierra, llevó a su familia a vivir cerca de Sodoma, ¿verdad? Obviando que la cercanía con esa sociedad podía realmente traer una influencia dañina y muy peligrosa sobre él y sobre la familia, algo que realmente sucedió. Por otro lado, vimos a Abraham, que él llevó a su familia a Hebrón, dice allí el último versículo del capítulo 13, un lugar cuyo nombre significa comunión, ¿verdad? Y ahí junto con su familia adoró a Jehová ante un altar que él mismo construyó, por cuanto el interés del corazón de Abraham era otro. Los afectos de Abraham estaban dirigidos primariamente a Dios y hacia sus cosas. Hay una notoria diferencia entre ambos hombres. Lot se manejaba en base a lo que veía. Él vio la llanura del Jordán, vio las posibilidades de prosperar económicamente y fue hacia allí, llevando con él a su familia. Abraham, por otro lado, se movía de acuerdo a lo que oía de Dios. La guía de Abraham era la voz de Dios a la cual él respondía con fe. Y Abraham no vivía para las cosas terrenales, sino que él esperaba, dice Hebreos capítulo 11, la ciudad celestial. ¡Qué diferencia!, ¿no? ¿Cómo terminaron estas familias en lugares y experiencias tan disímiles entre sí? Por lo que le interesaba al que guiaba a cada familia. La familia de Lot terminó donde los intereses de Lot lo llevaron a él. Y la familia de Abraham terminó donde los intereses de Abraham lo llevaron a él. Nosotros debemos tomar nota como esposos y como padres de esa responsabilidad. ¿Hacia dónde estamos llevando a nuestra familia? Lot llevó a su familia hasta Sodoma. Y ese fue el primer paso hacia la destrucción y la desgracia de su familia. Y hoy vamos a ver cómo Lot llevó a poner en riesgo la vida de su familia. Y no lo dudemos, hermanos y amigos queridos, de todos los peligros a los que Lot sometió a su familia, este de poner en riesgo su vida fue uno de los menores. No fue el más importante. Y eso puede ser chocante para nosotros, para quienes el bienestar físico y la salud es tan importante. Nos preocupamos en exceso por el bienestar físico. O quizás nos preocupamos no en la misma medida en que nos preocupamos por el bienestar espiritual. Pensemos bíblicamente. Tener seguridad física no es tan importante como temer a Dios y andar con Él. Tener seguridad física no es tan importante como temer a Dios y andar con Él. No nos dejemos llevar por el pensamiento centrado en nosotros mismos. La gloria de Dios es siempre más importante que mi propio bienestar. Vemos por la Escritura y podemos tomar nota de eso, de que a Lot
no le importó lo que él oía de Sodoma, ¿verdad? Sí le importó lo que vio con sus ojos y llevó a su familia en esa dirección. Pero ir hacia ahí abrió la puerta hacia problemas muy serios para él, para su esposa y para sus hijos. Dos cosas vemos aquí en Génesis capítulo 14, versículos 1 al 16. En primer lugar, vemos al involucrado Lot en medio de problemas serios. El involucrado Lot en medio de problemas serios. Dice la Escritura que se desató una guerra que involucraba, que implicaba, que incluía, que afectó a la ciudad donde Lot estaba viviendo. Yo nunca he conocido personalmente a nadie que haya estado en medio de una guerra, pero sí, seguramente ustedes también han oído varios testimonios respecto a eso, lo que se vive, cómo se vive, la tensión, el temor, la preocupación, el desasosiego, no poder dormir, la incertidumbre en cuanto al mañana, la incertidumbre en cuanto a la familia, la incertidumbre en cuanto a la comida, la incertidumbre, por supuesto, en cuanto a la supervivencia. Seguro las guerras de antes no eran como las guerras de ahora, pero estos componentes y estas respuestas en el corazón humano seguro son iguales hoy a las que eran en aquel entonces cuando las familias se veían envueltos en una situación así. Verse envuelto en medio de un problema bélico debe haber sido y debe ser terrible, y eso le sucedió a Lot y a su familia. Se vieron en medio de una guerra. Es terrible lo que leemos en el versículo 11 y 12 del capítulo 14. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, todas sus posesiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Tomaron a Lot, sus bienes, y se fueron. ¿Qué debe haber? ¿Qué pensaría Lot en momentos así, no? ¿Cuál habría sido el primer pensamiento de Lot cuando se vio siendo conducido como prisionero de guerra a una tierra lejana, separándolo de aquel lugar donde él pensaba que tenía todo resuelto? ¿Qué habrá pensado? Lot creyó que por haber elegido lo mejor que vio, no tendría más problemas o grandes problemas. Allí en la llanura, en Sodoma, en las ciudades allí, había todo lo que uno podía pedir o desear. Pero no pensó con qué tipo de personas estaba estableciendo contacto. Él no pensó que no podía escapar a situaciones que iban a involucrar a esas personas con las que él iba a entrar en contacto al ir allí. Probablemente él vio a la gente que vivía en la llanura y en las ciudades de la llanura como posibles socios, como posibles compradores, como posibles inversores, como posibles amigos. Pero jamás pensó que se iba a meter en problemas tan serios como los que se dio. Suele suceder eso, hermanos, y tengamos cuidado. La atracción de la prosperidad puede que no nos deje ver los peligros a la moralidad. La atracción de la prosperidad puede que no nos deje ver los peligros que esa prosperidad va a traer a nuestra vida moral y espiritual. Tenemos que tener cuidado. Siempre que echamos nuestra suerte con los impíos, vamos a abrir la puerta a problemas inesperados y destructivos. ¿Por qué? Porque lo que le va a pasar a ellos nos va a afectar también a nosotros, aunque nosotros no lo creamos así. Eso fue lo que le pasó a Lot. Él echó su suerte con los impíos, se vio envuelto en los problemas de los impíos y sufrió en carne propia las consecuencias de los problemas de los impíos. Él vio ganancias, pero no vio problemas, y se equivocó. Y de pronto, en aquel lugar donde había todo lo que podía pedir y desear, se desató la guerra. Él se vio involucrado en eso y fue llevado como prisionero. Lot se hubiera evitado problemas si se hubiera contentado con lo que tenía. Lot se hubiera evitado problemas si se hubiera preocupado por administrar bien lo que ya tenía, pero no lo hizo. Y la falta de contentamiento, la codicia, la ambición, el afán por la prosperidad movieron los pies de Lot y también a su familia. Y tomen nota,
Génesis capítulo 13, versículo 12. Acampó Abraham en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dice allí que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. En versículo 12 del capítulo 14, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Lot se acercó. Lot llevó sus tiendas cerca, pensando en las posibilidades de progreso y de avance en lo económico cerca de Sodoma. Pero luego lo vemos pasando el tiempo, morando dentro de la ciudad. Y por morar en ella, los reyes que atacaron la ciudad se lo llevaron prisionero. Él corrió la suerte de los habitantes de Sodoma, ya que él era uno de ellos. Él ató su suerte y la de su familia a la suerte de los hombres malos y pecadores que vivían allí. Ahora, todo esto que decimos es para asustarnos, tiene el propósito de crear cierto miedo. ¿Trabajamos desde el miedo, desde el púlpito? No, es para advertirnos. Tenemos que tener cuidado en qué dirección nos lleva nuestro corazón, porque en esa dirección vamos a llevar a la familia. La Biblia nos advierte que no tenemos que entrar en componenda con los que no conocen a Dios. Nos advierte que no tenemos que atar nuestra suerte a la suerte de ellos, porque nos vamos a meter en problemas y a nuestra familia con nosotros. Así que, hermanos y amigos, esposos y padres, analicemos bien las propuestas de negocio. Jóvenes, tengan mucho cuidado cuando eligen con quién se van a casar. Prestemos atención con los tratamientos propuestos para problemas de salud y aumentemos la vigilancia sobre nuestra alma cuando estemos bajo presión. En una situación sin salida económica, laboral, familiar, de cualquier tipo, porque en situaciones así corremos el riesgo de atar nuestra suerte a personas con las que no deberíamos hacerlo. Lot se dejó llevar por las primeras impresiones y se vio envuelto en serios problemas porque no previó los peligros. Las Escrituras nos advierten en cuanto a eso y nosotros debemos prestar atención a las Escrituras. Tomen nota de lo que dice Proverbios capítulo 13, versículos 20 y 21, sin perder Génesis 14, porque ahí vamos a volver. Proverbios capítulo 13, versículos 20 y 21. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Es una premisa escritural, es la palabra de Dios, tenemos que prestar atención. Dice claramente, el mal perseguirá a los pecadores. Ahora, si yo sé que el mal va a perseguir a los pecadores, si Dios me advierte que el mal va a perseguir a los pecadores, ¿cómo voy a atar mi suerte a la de un pecador? Ya sea en negocio, en matrimonio, en amistad, en el asunto que sea. Si la Biblia dice que el mal va a perseguir al pecador, ¿cómo voy a ir allí? ¿Cómo voy a ir con él sabiendo que tarde o temprano el mal lo va a alcanzar? En el Salmo 1, versículo 6, conocemos el Salmo 1, conocemos el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si sabemos que la senda de los malos perecerá, ¿por qué voy a porfiar ir por esa senda con ellos? ¿No sería tonto hacerlo así? Claro que sí. Si es lo que dice la Escritura, es la palabra de Dios. Aun cuando parezca que hay algo para ganar, no nos dejemos llevar por nuestra impresión. Como en todo en la vida cristiana, hermanos, es una cuestión de fe, es cuestión de si le creemos a Dios o no. Vamos a pagar las consecuencias. Proverbios capítulo 1, versículo 8, también un pasaje muy conocido. Dice, oye, hijo mío, Proverbios 1:8, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre,
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Cuántas ofertas, cuántas promesas, cuántas posibilidades. Parecen buenas, pero son engañosas. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. No te lleves por tus impresiones, llévate por el consejo de Dios. Sería muy bueno tomar nota y aspirar a lo que el salmista dice en el Salmo 26, versículos 4 y 5. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. No lo hice, no lo he hecho, no lo haré. Ese fue el error de Lot. Ató su suerte a Sodoma y fue llevado como prisionero porque vivía en Sodoma. El salmista en el Salmo 119, 115 dice así: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Prefiero quedarme con lo que dice mi Dios. No quiero atar mi suerte a la de los impíos. Ese fue el error de Lot. Se paga un precio muy alto por no llevarse por lo que dice Dios. Según leemos en Génesis 13 y 14, Lot fue a vivir a Sodoma. Sodoma fue atacada, devastada y saqueada, y Lot sufrió la suerte de la ciudad, él y su familia. Hermanos, aprendamos a mirar más allá. ¿Cómo afectará mi vida espiritual? ¿Cómo afectará la vida espiritual de mi familia? ¿Pesa bien todo aspecto de ir en cierta dirección? Porque en la dirección en la que vas a llevar a tu familia y serás responsable por la suerte de ellos. Por supuesto, la enseñanza tiene que ser equilibrada y tenemos que decir en que habrá momentos en la vida de una familia donde seremos introducidos en experiencias de sufrimiento por hacer lo bueno. A veces a las familias cristianas les toca sufrir no por causa de malas decisiones, sino al contrario, sufrir por causa de buenas decisiones. El apóstol Pedro habla de eso en su primera carta, el capítulo 2, el versículo 19. Primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 18, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué palabras allí, no? Sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo engaño, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nos va a tocar, si ya no nos ha tocado, pero nos va a tocar sufrir por buenas decisiones. En casos así, se nos está dando el privilegio de seguir las pisadas de Cristo, y Él será glorificado en nosotros. En casos así debemos gozarnos, cuando sufrimos por causa de las buenas decisiones que tomamos. Pero si sufrimos por nuestra necedad, si sufrimos por tomar malas decisiones,
si sufrimos por atar nuestra suerte a la de los impíos, si sufrimos por ser imprudentes, si sufrimos por ir detrás de lo que no debemos ir, esa es nuestra responsabilidad. Y en situaciones así debemos humillarnos y arrepentirnos. No debemos quejarnos cuando sufrimos con justicia. Debemos humillarnos, arrepentirnos y corregir el rumbo. Hay quienes Dios les concede darse cuenta de que el rumbo elegido no es el mejor. Pero igual insisten en no hacer correcciones. Qué pena que no aprovechen las oportunidades. Qué pena que no tengan o que tengan en poco la misericordia de Dios. Proverbios 29:1 habla de esas personas. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Tengamos cuidado. La experiencia de Lot está registrada en la Biblia para nuestra enseñanza y para nuestra advertencia. Hermanos, tenemos que estar de acuerdo en esto. Somos raros. ¿Verdad que somos raros los seres humanos? ¿Y somos aún raros los creyentes? No somos capaces de ver en la advertencia una evidencia de amor. No somos capaces de ver en la advertencia una evidencia del amor. Eso le pasa a los niños y a los jóvenes con sus padres. Cuando reciben advertencias de sus padres en cuanto a tener cuidado con las amistades que eligen, en cuanto a tener cuidado con las cosas que miran en la internet, a tener cuidado con qué personas se relacionan, lo toman como una exageración, lo toman como una tontería, lo toman como una intromisión, pero no es así. Y a veces los padres nos asustamos y nos exasperamos y nos enojamos profundamente con ellos porque no son capaces de ver nuestro amor detrás de la advertencia. Pero ¿no hacemos eso nosotros también con Dios? Como hijos. Apreciamos el amor de Dios solo en el perdón y en la restauración. Decimos, gracias al Señor porque aunque me equivoqué, Él me perdonó, me restauró, me limpió, me puso en pie de nuevo. Pero Él te había advertido antes y no viste eso como una expresión de su amor. La desestimaste, la dejaste de lado. Eso es pura necedad. Apreciemos el amor de Dios detrás de las advertencias. Volviendo al texto, Lot y su experiencia es una advertencia para nosotros. No tenemos que pasar por las experiencias que Lot pasó. Nuestro Padre Celestial, amorosamente, nos dice que no atemos nuestra suerte a los impíos. Que no nos conduzcamos por lo que vemos, que nos conduzcamos por lo que oímos de Dios a través de la Escritura. Y volviendo aquí en Génesis 14, la segunda cosa que vemos es el separado Abraham acudió en auxilio de Lot. Qué interesante, ¿no? El separado Abraham acudió en auxilio de Lot. Gracias a Dios, alguien supo lo que le había sucedido a Lot y se lo comunicó a Abraham. Dice el versículo 13, vino uno de los que escaparon, en Génesis 14, lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. El separado Abraham vino en auxilio de Lot. Y cuando digo separado, no estoy hablando de una relación matrimonial, ¿verdad? No es que Abraham se había separado de Sarai y habían roto su vínculo matrimonial. No, no. Estamos hablando de separación moral. El que vivía apartado de los pecadores. El que buscaba primariamente las cosas eternas. El que estaba empecinado con el altar y la comunión. El que no buscaba lo mejor del mundo, el mayor que parecía que permitía que se lo llevaran por delante, el que no tenía problemas de delegar su derecho, el que a los ojos del mundo parecía tonto, ese fue el que acudió en ayuda de Lot. Ese fue el que acudió. Lot se aprovechó de la bondad de su tío. Pero su tío no dudó en acudir en su auxilio. Armó a sus criados y salió en auxilio de Lot.
Dice el versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Piensen conmigo, 318 contra el ejército de 5 reyes. Bastante desproporcionado, ¿no es cierto? Parece descabellado, muy temerario de parte de Abraham salir así. Pero la fuerza de Abraham estaba en su separación del mundo. La fuerza de Abraham estaba en su separación del mundo. Él era capaz de ayudar a Lot porque él no estaba en el mismo lugar que Lot. Y como él no estaba en el mismo lugar que Lot, atando su suerte a los impíos, porque lo único que le interesaba era lo material, Dios estaba con Abraham y aquello era suficiente. Abraham con Dios podía enfrentar lo que sea. El salmista lo sabía, por eso en el Salmo 18, 29 leemos esto. El Salmo 18, 29 dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Contigo, con mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién? Además, dice la Escritura, que apenas oyó Abraham lo que le había pasado a su sobrino, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, dice el versículo 14, los siguió hasta Dan, cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, los atacó, le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, recobró todos los bienes y también a su pariente a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Hay una serie de verbos: oyó, armó, siguió, cayó, atacó, recobró. No se tardó nada Abraham en ir a ayudarlo. Apenas escuchó que su pariente estaba en peligro, no se tardó nada en ayudarlo. Y esto deja en evidencia otra cualidad admirable en la vida y en el carácter de este hombre. Abraham no guardaba rencor por Lot por haberse quedado con lo mejor. En absoluto. No había nada de eso en el corazón de Abraham. No guardó rencor por no haber recibido honra de parte de su sobrino, siendo él mayor y habiendo hecho tanto por él. Abraham no dijo: se metió en problemas, que se arregle. Eso le pasa por ambicioso, por codicioso, por desagradecido, por querer sacar ventaja y podría haber agregado muchas cosas más, pero no lo hizo. No lo hizo. Él no había sido tratado así por Dios cuando él se había equivocado. Mire Génesis 12 y 13 cómo Abraham se equivocó. Anduvo por vista y volvió avergonzado al altar que estaba entre Betel y Jai. Dios lo trató a Abraham y Dios le dio una oportunidad. Dios lo protegió a Sara de que no cayera en manos de Faraón. Protegió a su siervo, reivindicó a su siervo, libró a su siervo. Y ahora él iba a actuar con Lot de la misma forma que Dios había actuado con él. Él iba a tratar a su sobrino como Dios lo había tratado a él. Y él vivió antes de la cruz sin tener toda la luz que nosotros tenemos. Nosotros entendemos perfectamente lo que Pablo dice a los Efesios en su carta, al capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro patrón de conducta es Dios, y lo que vemos de Dios en el Gólgota también lo fue para Abraham, aunque él no tenía tanta luz como nosotros.
Sed misericordiosos como Dios ha sido misericordioso. Sed benigno como Dios ha sido benigno contigo. Perdona como Dios te ha perdonado a ti. Ama como Cristo te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Generalmente nosotros no actuamos como Dios. Generalmente nosotros no actuamos así. Buscamos justicia para otros, pero no queremos justicia para nosotros. Buscamos misericordia para nosotros, pero no estamos dispuestos a extender misericordia a los demás. Gracias a Dios, porque Él manifestó ambas cosas en el Gólgota. Sin sacrificar la justicia, Dios manifestó su misericordia. El Salmo 85 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Actuó en justicia al castigar nuestro pecado en Cristo y actuó en misericordia al recibirnos a nosotros en Él. Eso es la cruz. Y ese es nuestro patrón de conducta. Por eso renunciamos a la venganza y actuamos en misericordia. Cristo asumió el costo. No me toca a mí castigar el pecado de otros. Me toca extender la misericordia. Siempre depende de mí. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En casa, en el trabajo, en la iglesia, en el barrio. Y así Abraham dejó su comodidad, dejó sus pretensiones, renunció a su capacidad de venganza y fue al auxilio de su sobrino, armado con el poder y la eficacia que resulta de la comunión con Dios. Y lo libró a él, a su familia y a todos sus bienes. Él venció con el bien de involucrarse el mal que Lot había cometido contra él al pretender sacarle ventaja. Fue en auxilio y tuvo éxito, dice el versículo 16 de Génesis 14, recobró todos sus bienes, también a Lot, su pariente, sus bienes, y a las mujeres y demás gente. El vivo Lot, ayudado por el tonto Abraham, según el mundo, por supuesto. El que daba prioridad a lo material, ayudado por el que daba prioridad a lo espiritual. Así es. Qué susto para Lot y su familia, ¿se imaginan? ¿No estaban mejor, acaso, quedándose cerca de Abraham? ¿O al menos viviendo como él? ¿No estarían mejor manteniéndose alejados de los impíos, sin participar con ellos y elaborando la vida en torno al altar y a la comunión con Dios? Era un buen momento para reflexionar. Era un buen momento para Lot pensar bien cómo iba a seguir de aquí en más su vida. Pero lamentablemente Lot volvió a Sodoma. Volvió a Sodoma. Habiendo pasado el peligro, volvió al lugar al cual nunca debió haber ido. No tomó nota de la advertencia. Y esta vez, según dice el versículo 16, recobró todo. Pero la próxima vez no iba a ser así. Él perdió la oportunidad de reflexionar. Hermanos y amigos, dos aplicaciones prácticas en cuanto a esto. A veces desde el púlpito puede que demos una impresión equivocada. Pero tengamos esto en mente, no tiene nada de malo querer progresar. No tiene nada de malo querer mejorar y en lo posible darle un mejor pasar a nuestra familia. No tiene nada de malo, pero tenemos que saber que todo tiene un precio. Todo en la vida se obtiene a cambio de algo. Todo. Y debemos tener cuidado de no estar pagando mucho por muy poco. Lot pagó mucho por nada. Por nada. ¿Qué estás dispuesto a perder por un poco más de prosperidad?
¿Qué estás perdiendo ya por un poco más de dinero en el bolsillo? ¿Tiempo con tu familia? ¿El bienestar espiritual de la familia? ¿No participar tanto como debieras en la educación de tus hijos? ¿El renunciar a la posibilidad de servir al Señor desarrollando dones o ministerios? ¿Tu vida personal con el Señor? ¿Tu pureza? ¿Tu separación? ¿Tu utilidad? ¿Lo eterno en el altar de lo pasajero? No está mal querer progresar y mejorar, pero tenemos que saber que habrá un precio para eso. Debemos tener cuidado de no pagar mucho por poco o quizá por nada. Lo vuelvo a decir. Lot pagó todo, porque lo único que salvó fue la vida, y a duras penas, por nada, absolutamente por nada. Y la segunda cosa, no desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da de corregir el rumbo. No desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da de corregir el rumbo. Lot la tuvo, aquí la tenía, vio lo que podía pasarle, vio el riesgo que corría su familia, vio la posibilidad de quedarse sin nada, pero no la aprovechó. Él debió reflexionar. Evidentemente la compañía y la cercanía con esta gente no me convienen. Buscaré otro lugar, imitaré a mi tío, viviré de acuerdo a lo que he visto en él, pondré a Dios primero. Pero no lo hizo. No lo hizo. Qué sabio es detenerse y cambiar el rumbo a tiempo. Las oportunidades para hacerlo son evidencia de la gracia de Dios, pero no escuchar y no atender y no aprovecharlas es muy peligroso. Proverbios capítulo 1 es el pasaje con el que vamos a cerrar. Proverbios capítulo 1, versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Usted ahí puede poner, sin el temor a equivocarse, Lot. Lot. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de mal. Muy distinta hubiera sido la suerte del otro si hubiera escuchado y hubiera prestado atención a las advertencias. Muy distinta puede ser tu suerte si escuchas y atiendes también las advertencias del Señor. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de detenernos en la vida de este hombre. Y tenemos que confesar que somos muy rápidos para señalarlo y condenarlo, pero el tanto de nosotros en él es tan parecido a nosotros, somos tan parecidos a él. Ayúdanos, Señor. Un espíritu humilde, enseñable y dócil delante de ti. Alguien que tiemble ante tu palabra debemos ser. Ayúdanos, obra en el corazón de cada uno según nuestra necesidad y condición delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.